Hola chicos, vamos a empezar un proyecto nuevo y es que, como veis, tengo una colección de tickets de metro que voy, además tengo de diferentes ciudades, me gusta cuando voy a otras ciudades pues guardarme el ticket y he pensado en hacer collages rápidos en esos tickets. Entonces, para guardarlos, he pensado en hacer una caja y está esta página web que se llama Template Maker. Os dejaré el link abajo y aquí podéis ver que tenéis diferentes tipos de cajas que os podéis hacer y os va a dar la plantilla para recortarla y hacer la caja. Entonces, en nuestro caso tenemos que tener 9,5 la primera línea, luego 6,5 y luego yo he puesto 3 centímetros, o sea, como para tener suficiente espacio, que esa es la anchura de la caja para guardar pues toda la colección de tickets y más que me puedan llegar. Entonces le dais a Create, porque las otras líneas yo no las he cambiado. Le dais a Create y os crea pues el template, como veis que lo podéis imprimir en un papel normal. Entonces aquí lo importante es que no le deis a que escale rellenando el papel, sino que la escala sea escala normal o escala 100%, ¿vale? Porque si no os cambiará las medidas de la caja y entonces no os va a cuadrar con los tickets o las tarjetas o lo que vosotros queráis hacer como soporte para vuestros collages. La ventaja de esta página es que podéis hacer perfectamente cualquier tamaño que necesitéis. Y nada, y simplemente lo vamos a imprimir. Entonces, aquí yo lo he imprimido ya directamente en hojas craft y así ya pues simplemente lo tengo que recortar. Si lo queréis hacer como en un tipo cartón, pues lo recortaríais en una hoja y eso es en un folio normal y eso lo utilizaríais como plantilla que tendríais que pasar al cartón. Entonces yo creo que es más fácil así, simplemente coger el craft e imprimir directamente en el craft. Entonces, para facilitar las dobleces y que sean más exactas, pues estoy utilizando el doblador para marcar las líneas por donde hay que doblar las dos partes de la caja, porque como veis es como un tipo de caja de cerillas y entonces tiene dos partes. En este caso, esta es la parte, digamos, exterior y luego tendremos la parte interior. Y aquí pues lo mismo, vamos marcando. Aquí mi impresora me imprimió en doble cara, pero no pasa nada porque voy a hacer collage, o sea que al final no se va a ver. Pero sí, me puse bien los parámetros, pero bueno, todo se arregla con collage o con pintura. Y luego sí que descubrí que me imprimía muchísimo, o sea, que hacía mejor el doblez, perdón, si ponía la regla porque era como más recto. Utilizas el canal, ¿no?, que te da la plataforma y con la regla pues puedes hacer como más rectas las dobleces. Y la clave es cortar bien a ras de la línea. Y aquí me doy cuenta que había una pequeña línea que también hay que cortar, que de hecho está señalada porque las líneas que hay que cortar están como señaladas en línea negra más gruesa y eso efectivamente estaba marcado y bueno, preferí no cortarlo por si acaso, pero al final sí que necesitas cortarlo. Y aquí lo importante es que veis que ahí tiene como una marca de incisión que hay que también cortarlo porque es para que la solapa encaje mejor. Necesita como un poco de holgura y esa ranura que vamos a hacer permite que encaje bien la solapa lateral. Aquí lo tuve que hacer, no lo hice suficientemente fuerte, estoy utilizando un cúter y así luego al montar la caja veréis que lo que hace es facilitar que baje la solapa y queda perfecto el lateral.
Y nada, ya tenemos nuestra base. Como veis es bastante sencillo porque te va indicando las líneas que hay que doblar. Y veis, ahí hace que encaje esta pequeña solapa que tiene. Ahora lo que quería era probar a ver cómo quedaba antes de continuar. Y tengo esas pequeñitas pinzas y voy a hacer la primera prueba, a ver cómo queda todo. Y la verdad es que queda bien. Como veis, queda chulo, es justamente lo que buscaba. Así que ya continuamos. Ahí he metido las tarjetas de autobús y estaba viendo si encajaban bien y efectivamente sí que encajan. Así que nada, ahora vamos a decorar un poco las partes que son visibles de las cajas y un poco que vaya a conjunto. Entonces voy a utilizar esta plantilla de Rubber Dance Stamp que os dije que había comprado y que me encanta el material, y estoy utilizando pintura acrílica de color como beige y estoy haciendo así aleatoriamente porque luego vamos a utilizar también un sello, así que voy dejando como espacios entre medio y lo estoy haciendo en la parte que se ve. Y aquí voy a repetir el mismo patrón, pero aquí no voy a dejar tantos espacios porque no voy a hacer el sello para que sea igual pero un poco diferente. Entonces también lo estoy haciendo un poco así aleatoriamente, pero no dejo tantos huecos. La verdad es que a mí me encanta este tono neutro del papel craft y lo utilizo muchísimo. Estaba pensando si hacerlo en negro, pero bueno, al final he cogido el craft y bueno, me encanta. Y ahora pues estoy también utilizando un sello de Rubber Dance Stamp floral y entonces voy rellenando los espacios que me quedan. O sea, en cierta manera estamos haciendo como un patrón, pero súper orgánico. O sea, no tiene como ninguna estructura más que ir rellenando los espacios que me quedan. Para este paso pues tenéis que dejar que se seque la primera capa de acrílico, que se ha secado bastante rápido porque he ido poniendo poquita pintura, no mucha. Entonces para la parte interior he cogido una hoja de libro y estoy reproduciendo un poco el patrón, pero sin la pintura acrílica, solo los sellos. Y ahora vamos a hacer otro stamping, otra capa con otro de los sellos de Rubber Dance Stamp y un rotulador acrílico. Y vamos estampando también aleatoriamente, pues rellenando espacios en las tres partes para que queden en conjunto con este color como rojo rosado. Lo podríais hacer con tinta de estampar o lo podríais hacer con pintura acrílica también. A mí es que me gusta ir cambiando los materiales porque dan diferentes estampaciones y me encanta que quede así un poco diferente. Lo importante cuando acabéis de utilizar el sello con la pintura acrílica es que lo limpiéis, para evitar que cuando se seque la pintura acrílica perdáis el patrón del sello, ¿no? Pero eso es lo único a tener en cuenta. Por lo demás, pues los sellos también, aparte de con tinta de estampar, pues funcionan también con pintura acrílica perfectamente. Como veis, me he puesto una hoja para no manchar la mesa. Esta vez sí me he acordado. Y como os decía, lo importante es limpiarlo. Entonces aquí pues podéis medirlo, hacer las líneas con regla y ser súper exactos. Yo lo hago un poco a ojo. No me importa si hay algún lado que no queda súper bien, porque como tenemos por debajo la capa de craft, pues ya quedará bien. Así que tampoco me preocupa demasiado, pero si vuestro estilo es más perfecto, pues lo hacéis las medidas exactas, que son, creo que eran 10 por 6 o 10 por 6 y medio, y ya está.
Y la otra parte de la hoja pues lo guardamos porque seguro que en un proyecto futuro lo podremos utilizar como collage. Aquí pues volvemos a hacer la ranura esa que habíamos hecho antes para que baje luego la solapa. Y ya nos ponemos a pegar todas las partes. Ahí le estoy dando con el dedo porque sale un poquito demasiado de pegamento. Entonces lo que hago es quitarlo un poco con el dedo para que no sobresalga cuando acabemos de pegar. Y lo que yo he hecho es ponerle también pegamento a la solapa para que quede bien pegado. No sé si sin ponerle pegamento también hubiera funcionado, pero para mí necesitaba un poco más de refuerzo y le he puesto el pegamento también por dentro. Y nada, y le pongo unas pinzas ahí. Sí que es verdad que este pegamento tarda un poco en secarse, entonces he ido moldeando estas partes con los dedos para que me quedaran rectos. Incluso a lo mejor podríais hacer uno, ponerle un poco de peso encima y dejar que se seque y hacer el otro. Pero bueno, a mí me ha quedado bien, ¿eh? A lo mejor no súper recto, queda un pelín con curva, pero bueno, está bien. Yo es que no busco la perfección absoluta como en scrapbooking. Esto es una caja mix media y lo más imperfecto, si queda imperfecta, o sea, a mí no me importa, le da carácter. Ya va con el estilo. Vale, y ahora pues utilizamos las pincitas para que se seque y ya tenemos una parte. Y ahora pues lo mismo, le damos el pegamento en esta parte, en la solapa, y lo pondremos a secar. Aquí me he dado cuenta que se veía un poco el interior al poner la parte de abajo y entonces estoy replicando el mismo patrón. A ver, este es un paso opcional, esto ya es para ser súper perfeccionista, pero bueno, también lo podéis hacer en el paso anterior, una vez estampéis, estampar por todos lados. Pero yo es la primera vez que hago la caja y no sabía bien qué lados se veían y qué lados no. Y le he dado también como unos splashes para que quede un poco más diverso. Y nada, ya pasamos a pegar. Aquí os recomiendo también que con los dedos le vayáis dando presión para que quede bien pegado. Y ahora os enseñaré porque luego lo he dejado secar y lo que he hecho también es como doblarlo, ¿veis? Y poner las pinzas. O sea, he cogido, lo he doblado por la parte de la solapa que hemos pegado y lo he dejado así secar y se ha secado súper bien. Y ya pues tenemos la caja. ¿Veis? Aquí los laterales pues han quedado súper bien. Y nada, ya tenemos nuestra caja. Y ahora pues ya pues estoy decidiendo qué lado voy a poner arriba y abajo. Y ya cojo mis cartas, mis tickets y ya los tenemos listos para el collage rápido, que seguramente iré colgando los collages en shorts. Si os ha gustado, pues podéis darme un like, suscribiros al canal, que eso es súper importante. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.